La ministra Celaá, como Montilla y como Artur Mas, lleva a sus hijos o ha llevado a sus hijos a una escuela trilingüe. Bueno, pues escuela trilingüe para ellos, escuela monolingüe para los demás. Premios en lingüística solo la tienen los niños castellanoparlantes. Algunos, hace ya muchos años, que venimos denunciando que esto no es un sistema de inmersión lingüística. Esto es un sistema de educación monolingüe en catalán. Bien. ¿Eso es normal? No. ¿Por qué? Porque esta sociedad es una sociedad bilingüe. Eso de la lengua propia no existe. No existe conceptualmente. En fin, no existe. Previamente. Es un invento, no es un invento. Entonces, las lenguas son oficiales. ¿Vale? En Cataluña hay 2 lenguas oficiales. Luego, una sociedad bilingüe tiene que tener una educación bilingüe. Eso ya no es una opinión, sino que además es una obligación, porque ha habido repetidas sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, que dicen que como mínimo la educación en Cataluña debería tener un 25% de clases en castellano. Es una obligación que la Generalitat de Cataluña no cumple. Y ahora, encima de todo esto, viene el gobierno de Pedro Sánchez y, por obligación del señor, de los señores de Esquerra Republicana, van a eliminar de la Ley de Educación que el castellano es lengua vehicular en toda España, como es lógico en cuanto a lengua común y como lengua cooficial. En Cataluña hay que educarse en catalán, por supuesto, lógicamente, pero en castellano también. ¿Por qué? Porque son las lenguas oficiales y eso no es un derecho que nos dé la señora Pascal ni que nos dé nadie, es un derecho que tenemos como ciudadanos.